En temas económicos que son los cruciales de este momento, porque en el 2020, en el año que viene, en unos días más, vamos a tener problemas, hay que decirlo con objetividad, problemas que resolver, desafíos y retos. No va a ser un año fácil. En el tema económico, en el tema financiero, en el tema monetario, que yo sepa, porque obviamente me pongo a investigar y estoy al día, nadie habla de lo que va a conversar hoy día para ustedes, primer economista o un doctor en economía a quien escucho, que la dolarización, que siempre tiene riesgos, y habíamos hablado con el doctor Alfredo Vergara, economista, de los riesgos de la dolarización y de lo que hay que hacer para sostenerla. Pero aquí viene un subcapítulo de este tema, que es la dolarización indexada, vista, enfocada desde el interés del Estado. Hay en esto varios escalones, hay un escalón extremo del cual hablaremos hoy día, y la dolarización que está manejada, que está influida, que está determinada por el mercado, es decir, por lo que yo llamo por la sociedad civil, todo aquello que no es del Estado. Doy una cordial bienvenida al doctor Alfredo Vergara. Quiero recordar brevemente su currículum. Él es un MBA en la Universidad de Sussex, Inglaterra, una universidad conocida y famosa, y más tarde obtuvo su doctorado, su PhD en Carleton, una universidad de Ottawa, en Canadá. Doctor, te doy una muy cordial bienvenida. Es la primera vez que oigo, me ha estado rondando esta inquietud, que hay dos enfoques, dos manejos, dos operaciones de una dolarización. Explícate, por favor. Bueno, gracias por la invitación, Marcelo, y gracias por la pregunta también, porque es una pregunta que nadie la hace, o muy poco. Yo no he oído, tú eres el único periodista que he oído que se preocupa de estos temas, que son un poquito más complejos. El periodista generalmente, y tal vez con razón porque se ve a un público, le gusta hablar de cosas que ya son públicas, que ya están masticadas, y pues que todo el mundo va a entender, pero te felicito, porque yo sé que a veces es meterse en terrenos o en temas en cuestiones de matiz, que sin embargo de ser de matiz, son fundamentales. Fundamentales, así es. Entonces, tu pregunta pues implícita, ¿cuál es la diferencia entre la dolarización de mercado y la dolarización de Estado? Y los varios matices que hay ahí que, como tú dijiste, sí sería bueno también topar estos diferentes. Yo no sé si te puedo tocar, porque la gente aquí hace años, muchos años, vino la noticia y también fue tratada muy superficialmente de que la Argentina de Carlos Saúl Menem había adoptado la convertibilidad. Y aquí quiso Bucaram hacerlo, ¿te acordarás? Y muy poca gente entendió. Yo me puse a husmear. Yo tengo una formación básica académica en la Católica, no tengo un título terminal, pero soy un gran investigador. En eso sí soy muy buen investigador yo. Que la convertibilidad es uno de los extremos del manejo y de la operación de una dolarización, pero de esto hablaremos más tarde. De una dolarización de Estado, sí me gustaría hablar. En todo caso, pues, tratando de resumir una respuesta a tu pregunta, una pregunta un tanto difícil de contestar, pero tratando de resumir, yo diría que la dolarización de mercado es aquella en que es regulada por las condiciones del mercado, especialmente por competencia, oferta, demanda y costos de mercado. Esa es la regulación de mercado. Y otra cosa, tú hiciste un resumen en tu introducción, es aquella dolarización que se fija o que tiene como objetivo ayudar al mercado privado, a la producción privada, versus la otra dolarización, la que actualmente estamos siguiendo aquí en el Ecuador, la dolarización de Estado, cuyo objetivo es ayudar al financiamiento del Estado. Y aquí hay una visión ideológica clarísima, porque el doctor Vergara nos está hablando de dos platos de la misma balanza. La dolarización es lo que está en peso. La preocupación de un Estado
Es obviamente una preocupación, por ejemplo, de los socialistas, de los comunistas, de los estatistas. La preocupación de mercado es una preocupación ideológica fundamentalmente liberal, porque está en el sector privado, del empresario grande, el mediano, el pequeño, el microempresario. Ese es el auténtico y genuino motor de la economía. Tú utilizaste una palabra hace un rato que decías la sociedad civil. Está la dolarización de mercado en función del bienestar de la sociedad civil. No del Estado precisamente. No del Estado, no del gobierno, no se preocupa tanto de la política fiscal. Y aquí quisiera yo expandir un poquito más la cuestión. Todo país tiene 4 políticas y no tiene más. Tiene la política monetaria, la política cambiaria, la política financiera o crediticia, que también se llama, y la política fiscal, que para ciertos gobiernos es la más importante. Y para el gobierno actual es la única que tiene importancia, la política fiscal, que es la que todo el mundo habla sobre eso. ¿Puedes permitirme una adivinanza empírica? ¿Ya? En el Ecuador no tenemos ni política monetaria y tampoco política cambiaria. Así es, perfecto. Por lo tanto, una junta monetaria, que es lo que teníamos en la década de los 80, 90, y que hoy tenemos desde el año 2009, puesta por Montecristi, la política monetaria que hoy, la junta monetaria que hoy está vigente, ¿no? Con los 4 miembros del amigos del presidente. 4 amigos del presidente. Esa no tiene razón de existir, porque nosotros no tenemos política monetaria, es decir, nosotros no podemos emitir dólares, por un lado, y por otro lado, tampoco nosotros podemos cambiar el valor del dólar respecto a otras monedas, es decir, no podemos devaluar el dólar ni revaluar el dólar. Por lo tanto, esas 2 políticas no tenemos. Una junta monetaria que es propia de una dolarización de Estado no tiene ninguna razón de ser. Y ningún sentido. Entonces aquí te voy a hacer una pregunta que no es política, sino que es operativa. ¿Por qué, si no tiene sentido que tengamos una junta monetaria, porque no tenemos política monetaria ni cambiaria, de dónde sacó el señor presidente Moreno nombrar a 4 amigos y conformar algo postizo, artificial, innecesario, como una junta monetaria? ¿Tienes alguna explicación? Bueno, comenzaré diciendo que no es del presidente Moreno, porque el presidente Moreno no ha hecho nada original. Él heredó toda la política económica. Pero la mantiene. La mantiene, así es. No, lo que pasa es que yo quería irme un poquitito atrás, unos años atrás. Quien se inventó o introdujo, no se inventó porque era una copia de lo de anterior, es de Montecristi por orden de Correa. Él fue el que puso la junta monetaria. Entonces, que la mantiene Moreno. El pecado, entre comillas, del señor presidente Moreno es que esos miembros de la junta monetaria innecesaria, supernumeraria, sean sus amigos. Así es. Incluso quiso hacer eso, ponerlos por 6 años más, que en el fallido decreto, o parte del decreto, lo que después se llamó el 883. Así es. Pero en realidad, pues quien trató de hacer eso y quien lo hizo es Correa. Ahora, ¿por qué lo hizo Correa? Cuando Correa llegó al poder en el 2007, se encontró que desde el 2000 hasta el año 2007 había funcionado, tal vez sin tener una base teórica detrás de eso, ni tampoco una constitución detrás de eso, pero había funcionado una dolarización de mercado. Quiero recordar algo a los oyentes. Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, con un frente económico virtuoso, presidido por el economista, tu colega Mauricio Pozo, el crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó un umbral inédito en la historia ecuatoriana. 8.2%. Es decir, esos rangos porcentuales de PIB ha tenido, para decir algo, la China. Así es. Y durante los 8 años, el promedio anual de crecimiento, el promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía fue de 4.7. El Uno promedio. de los más, es el promedio anual, ¿no? Laureado por el Banco Mundial. Laureado por el Banco Mundial, inédito. Hubo un país que en un año de esos creció más que el Ecuador, que fue Panamá. Llegó al 5% y salió en todos los periódicos, como gran cosa. Pero a partir de que
se quitó la dolarización de mercado y se impuso en Montecristi la dolarización de Estado. Ya vamos a hablar de las diferencias prácticas de que la gente va a entender entre los dos tipos de dolarización, pero a partir de eso digo, del 1 de enero, comenzó a regir el 1 de enero del 2009, el Producto Interno Bruto comenzó a descender la generación de empleo y actualmente, hoy, después de 10 años de ese experimento, tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto negativo este año, ya certificado por varios. ¿Bajo cero? Bajo cero, menos 0.2. Y el desempleo pues ya llegó a menos del 38% de empleo pleno. A ver, un momento. Aquí nos quedamos en el asunto laboral. Lo que conozco es que sumado el desempleo pleno, que conceptualmente es aquel hombre, hay millones de hombres en el Ecuador, mujeres, que buscan trabajo durante 6 meses y no lo encuentran. Ese momento han caído en lo que llamamos pleno desempleo. Así es. Cuando la tasa del pleno desempleo está en 5, 6, 7% es alarmante. Aquí hemos superado ya el 10% en términos aritméticos reales. Pero lo grave de lo laboral, de lo ocupacional, no es tanto el desempleo abierto, es el subempleo. Pero sumados ambos estamos en 62%. Así es. 62% es una barbaridad. Es una barbaridad. Es decir, 62%, si se quiere, de trabajadores que no están afiliados al Seguro Social. Informales. Y totalmente informales. Está en la economía informal. No aportan Al Estado. Es un peso para el resto de la sociedad y es un peso, sobre todo social, para quienes se encuentran en una forma de desempleo, en un margen de desempleo. Y un peso enorme para quienes pagamos impuestos. Un peso enorme es un drama social. Y a mí, a veces, cuando uno piensa en ese tipo de cosas, uno piensa, ¿y por qué el gobierno eso no lo menciona? ¿Por qué los asambleístas no lo mencionan? ¿Por qué oímos todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión, hablar sobre el déficit fiscal, que se pueden conseguir unos 500 millones más por acá y que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno? Y nunca se habla del desempleo. El Congreso o la legislatura nunca ha sido una perita en dulce en ningún país del mundo y tampoco entre nosotros. El Congreso era mal visto, estaba bajo la ojeriza del pueblo ecuatoriano y no hay país en el mundo donde no suceda esto. Pero lo que hoy tenemos como asambleístas, como legisladores, es un conjunto, salvando alguna excepción, ¿sí?, que no alcanzan los dedos de una mano para ubicarlos. Es una hueste de ignorantes enciclopédicos. Disculpa la paradoja. Está bien. Por lo de enciclopédicos, creo que claro, es una insulta a la enciclopedia. Exacto, es una de lesa enciclopedia. Sí, es una broma. En fin, así es. Yo creo que el Ecuador ha desperdiciado, lastimosamente ha desperdiciado, una gran experiencia, una gratísima experiencia, una favorable experiencia, una experiencia que puede ser publicada al mundo como buen gobierno, la que nosotros vivimos entre el año 2000, cuando nos dolarizamos, y el 31 de diciembre del año 2008, cuando dejamos de estar dolarizados en beneficio del mercado y pasamos a estar dolarizados en beneficio del gobierno o del Estado. Quiero pedirte un favor. ¿Cómo lo hicimos? ¿De por qué lo hicimos? Es, digamos, una... Vamos a entrar en una segunda fase de nuestro diálogo, pero culminemos este primer tiempo con una pregunta que quiero hacerte. Ya debes de estar enterado porque hoy día es el 18 de diciembre y el Diario El Comercio y la prensa ecuatoriana nos trae la noticia de que la Asamblea aprobó el paquete tributario. Y ahí lo que me preocupa es algo, que no han tocado el impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo quieren inversión extranjera? ¿Y cómo quieren entrar y expandir la dolarización y reforzar la dolarización si impiden que venga el capital bancario? ¿Cuál es la diferencia entre capital bancario y la inversión extranjera? El capital bancario no viene como un objetivo propio del inversionista, sino que viene a aportar como intermediario. Como intermediario, a aportar al sistema bancario. Aquí tienen esta cantidad de millones de estos dineros para que el sistema bancario conceda crédito a quien el sistema bancario lo determine. El sistema bancario internacional llega a un país y dice, yo me voy a encargar
yo, institución bancaria extranjera, me voy a encargar de captar inversionistas en Europa, en China, en Japón, en Estados Unidos. Eso es su papel de intermediario. Exactamente. Inversionistas que no tienen un objetivo en lo que se va a producir, sino exclusivamente en poner su dinero para que el banco aquí extranjero o nacional financie proyectos de los ecuatorianos. Proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos grandes. Esto se llama en economía bancarización o depositación, que tiene en el Ecuador un rango bajísimo, uno de los más bajos de América Latina, comparado con Colombia, comparado con Perú, comparado con Chile, digamos con Panamá. Panamá tiene una bancarización, una depositación del 103%. Nosotros estamos sobre el 20% apenas. Esa es una pena. Volvemos con el doctor ya con lo concreto. La diferencia entre la dolarización operada por el Estado y la dolarización operada por el mercado. Volvemos. Reiteramos nuestra pregunta, que es el asunto de fondo que lo trajo acá el doctor Alfredo Vergara. La dolarización en el enfoque del Estado y lo mismo en el enfoque del Estado y del mercado. Son dos visiones diferentes. Pero antes de eso, se me ocurre que le puedo preguntar al doctor economista Alfredo Vergara, ¿cuál fue la gestión, la pésima gestión de ese muy mal economista? Los chicos hoy en día tienen un término que es vulgar, pero me encanta. Rafael Correa Delgado, el economistucho de Aluca, porque eso es lo que era. ¿Qué fue lo que hizo? De Aluca, de no te rías, 10 por favor. millones de lucas, tal vez. A ver, yo creo que el problema con Correa, con el señor Correa, yo le digo señor Correa con respeto, ¿no? No le digo economista, no, me niego a decirle. En eso le conozco yo. Era mucho menos economista que señor. Exactamente. Yo creo que el problema fue el que se encontró cuando llegó al poder con un gran área del área económica que él no podía controlar, que era todo lo que tenía que ver con la dolarización, tanto el sistema de flujo de recursos en dólares como la distribución a través del crédito. Eso él no podía controlar y eso le molestó sobremanera. Es más, yo creo que la principal problema que tuvo conmigo fue eso que yo dije. Tú fuiste su primer superintendente de bancos. Exactamente. Yo llegué ahí porque él me pidió, yo ni siquiera estaba acá, me pidió que no le querían aceptar la terna. En ese tiempo el Congreso no era como la Asamblea de ahora, se hacía respetar. Y no le aceptó la terna que mandó, no sé cuál era sido. Creo que eran los dos que también eventualmente me acompañaron en la terna. Y me dijo eso, le presté mi nombre, con una condición que me ponga tercero. Y me puso tercero, cumplí en eso. Pero los dos que puso eran innombrables, o sea, no iban a ser elegidos nunca. Yo me di cuenta de eso, pues, y le acepté, pero con la cuestión de que íbamos a mantener la autonomía. De repente a los dos... No pudo manejar aquello con lo cual se encontró. Exactamente. Un país dolarizado, ¿no es cierto? No le servía a él. No le servía. Y yo diría a él, porque él tomaba el gobierno como cuestión personal, ni siquiera a su partido, ni mucho peor al país. Él decía a él. Decía, no, pues yo sin dinero, y el Ecuador en ese tiempo estaba muy bien financieramente. Estábamos bajando la deuda, pagando la deuda pública, la deuda externa, gran nivel de empleo subiendo cada año, gran crecimiento económico. El Ecuador estaba perfecto. Tú mencionaste hace un momento a Lucio Gutiérrez, un gran gobierno. La gente se arrepintió cuando no le apoyó en el golpe de Estado. Gutiérrez se cayó por un tristísimo y paupérrimo manejo político. Exactamente, inexperto. Me echaron a poner ahí al loro, al canario, al perro y a sus familiares en el gobierno. Eso no se puede hacer frente a un pueblo crítico. Inexperto total, pero déjame a Gutiérrez nada más, lo traje a colación por lo que tú lo mencionaste. Un buen hombre, diría yo, pero bueno. Pero se encontró
Correa que no podía manejar esa parte del gobierno. Y a pesar de que tenía mucho dinero, él quería más. Lo que posteriormente dijo, vamos por más, él lo dijo desde el comienzo. Pero dime una cosa, ¿puedes enumerar someramente qué es lo que hizo Correa como economista? Ya. O sea, ¿qué es lo que hizo en contra de la dolarización? Primero, cuando llegó, se descubrió que en el Banco Central habían unos fondos de ahorro que habían sido alimentados en la buena época del Ecuador, en esos 8 primeros años. Él le llamó los fonditos. Los fonditos en aquel entonces alcanzaban a 8.000 millones de dólares. Para hacer una relación a términos actuales, 8.000 millones de dólares era un presupuesto general del Estado en ese tiempo. Esa reserva era intocable en el principal y en el capital. Solo se podían utilizar los intereses en el Fondo de Solidaridad creado en el Congreso por el Partido Social Cristiano. Así es, así es. Esa es la primera cosa que se cogió, 8.000 millones. La segunda cosa, las reservas monetarias en el Banco Central, que eran 4.000 millones. Es decir, las reservas de encaje y las reservas monetarias que depositan obligatoriamente el sistema bancario, los bancos privados en el Banco Central. Eso era 4.000 millones. ¿Qué es lo que hicieron? Para sacarse los 8.000 y los 4.000 sin que nos demos cuenta, destruyeron o cambiaron la contabilidad del Banco Central. En lugar de tener 4 balances para cada uno de estos rubros, los pusieron como, disculpa la expresión, como bolsillo de payaso. Un solo balance donde entra y sale todo. Cash flow. Así es. Y él así pudo conseguir para sus gastos. Ahora ya sabemos que incluso eso de sus gastos tal vez eran gastos personales. El doctor hace sus gastos entre comillas. Yo hago así con los gastos de Correa. Sus gastos. Que fueron 12.000 millones. Es decir, más sacó ahí, con este simple cambio contable, más de un 1.5 del presupuesto general del Estado de aquel entonces. Bueno, hay que anotar también. ¿Qué otras cosas? O enumérame, porque tenemos que entrar al tema. Exactamente. Así tomó 12.000, después cogió los fondos de liquidez. El fondo de liquidez era un fideicomiso privado. El fondo de liquidez sustituía al Banco Central como prestamista de última instancia, que había ya desaparecido con la dolarización. El fondo de liquidez también tenía más o menos unos 3.000 millones en ese tiempo, que era para que la gente se sienta segura que su plata, si quiere cash, está ahí algún fondo de liquidez. Sacó también alrededor de unos 1.200 millones de lo que se llamaba seguro de depósitos, que también estaba en el Banco Central. También sacó y lo puso a la cuenta única del Tesoro en el Ministerio de Finanzas. Así fue. Entonces, estamos 5 grandes rubros que ya suman más de 16.000. Las tasas de interés, dijo no, las tasas de interés no tienen por qué ser fijadas por el mercado. ¿Por qué? Eso voy a nombrar, y ahí se le ocurrió nombrar, bueno, él ordenó que se nombre la Junta Monetaria, que no se lo pudo hacer sino hasta el 1 de enero. Pero en esos 2 años para manejar el precio del dinero. Exactamente. Ordenó que vaya al Banco Central. Y el Banco Central, en la práctica, ya dejó de ser autónomo ahí, porque acudían a él. Perdóname, en el término macanudo, se lo tragó al Banco Central. Se lo tragó, así es. Entonces, después de eso, se le ocurrió, alguien le dijo, mira, créate un impuesto a la salida de capitales, o a la salida de divisas, el ISD. Eso lo creó en el 2008, más o menos, comienzos de 2008. ¿Qué porcentaje tenía ese impuesto a la salida de capitales, al flujo de capitales antes de Correa? 0. No, pues si fue inventado por él, llegó no había. Al 5%. Llegó al 5%. Y tenía intención de llegar al 10%. Un crimen. Es decir, un crimen total y una ambición total de cogerse la plata para sus gastos. Ponle sus con comillas o sin comillas, como quiera. Pero pongámosle comillas otra vez. Pongámosle las comillas. Así es. Entonces eso fue un crimen total, sobre todo esto, porque él dijo al comienzo hasta el 10%, lo anunció, hasta el 10% vamos a llegar. Eso fue lo que sacó a los 4 bancos extranjeros que operaban aquí, compitiendo con la banca nacional, que se vayan afuera. Ese fue el punto fundamental, porque un banco extranjero que tiene flujos y reflujos de dinero desde la matriz hacia la sucursal. Y flujos de inversión. Y flujos de inversión desde los Estados Unidos hacia el Ecuador, 2, 3, 4 veces al año. No podía pagar cada vez 5% o 10%. Imposible. Se salieron
Perdieron, obviamente, todo lo que ya habían construido aquí, pero prefirieron salirse. Y creería yo que el estocado final en contra de la dolarización de mercado fue la amenaza e intención y decretos que puso para la creación del dinero electrónico. ¿Por qué? Al crear dinero electrónico, poder emitir dinero, aunque sea electrónico, tú creabas una moneda paralela al dólar. Y falsa. Falsa. Pues, Fundamentalmente sin respaldo en la riqueza y en la producción. Sin ningún tipo de respaldo. Pero para hacer lo que hizo Menem, ya había experiencia sobre eso, con la convertibilidad. Aquí acojo tus recuerdos que hiciste hace un rato. Vamos a dejar la convertibilidad para el final de nuestro diálogo, pero claro, tú has descrito en estos puntos que acabas de mencionar de la estulta. Estulta es sinónimo en el diccionario de estúpida, y la segunda palabra lo tengo que decir bajando la voz. La estulta convicción o decisión de este pésimo profesional de la economía, ¿no es cierto?, que inclusive y paradójicamente se llenó de títulos honoris causa conseguidos por su empleado y su criado, el depravado Patiño. Bueno, está descrito entonces lo que es una dolarización manejada desde el punto de vista del Estado ya in extremis. Así es. Es decir, la dolarización dejó de servir para el desarrollo del país, para el crecimiento, empleo en el sector productivo privado. Siempre hay que reflexionar de eso. Y para el crecimiento de la productividad económica, del Producto Interno Bruto. Yo recuerdo que cuando el doctor Vergara llegó, doctor jovencito, a ser mi principal asesor del ministro de Finanzas, hace don más Rodrigo de Paz 10 Delgado, años. y ya han pasado 40 años de eso, el doctor Alfredo Vergara me enseñó en inglés, su tesis, si mal no recuerdo, era Dinero y Desarrollo, Money and Development. ¿Es eso? Exactamente, así es. El papel de dinero en el desarrollo económico, cosa que lastimosamente en Latinoamérica jamás hemos topado, y los economistas ortodoxos mucho peor. Si no se dan cuenta que el dinero puede ser un motor, un instrumento de desarrollo invalorable, siempre y cuando ese dinero sea bien utilizado. Y bien utilizado significa siempre y cuando sirva para hacer crecer la economía y generar empleo. Y esté manejado por el impulso y el detonante fundamental de las leyes del mercado. Exactamente. La oferta y la demanda. Exactamente. Entremos... No para financiar un gobierno. Exacto. Y un Estado y un déficit fiscal. Exactamente. Entremos a una dolarización racional cuando funciona, ¿no es cierto?, indexada al interés de la sociedad civil y del mercado. Así es. Eso necesita 3 requisitos, diría yo. Primero, cuando un país se dolariza, está abandonando la posibilidad de hacer política monetaria, ya no puede emitir dinero, porque adopta, en el caso nuestro, el dólar, que nosotros no emitimos dólar. Entonces, no sé, como ya no puede hacer una política monetaria, ¿qué es lo que queda? Buscar la forma primero de atraer, mediante ventas externas, exportaciones de bienes o servicios, atraer una mayor cantidad de dólares, tratar de reducir el uso de dólares en importación. Y bajar el nivel de la carga tributaria. Tributaria, exactamente. Pero además, utilizar bien los dólares que ya están dentro del país. Y utilizar bien en este caso significa hacerlos rotar de forma eficiente. Si tú, ya en dolarización de Estado, que es lo que hizo Correa, se cogía todo lo que sobraba, lo que estaba puesto en reserva para gastarse, tú destruyes esa gran capacidad que tiene el mercado como para generar dólares, que es nuestro problema. Nuestro problema. Ese gran mecanismo que tiene la liquidez monetaria para promover desarrollo. Exactamente, para autoalimentarse. Porque si viene, un inmigrante y pone $100, con $100 en el bolsillo, los pone en el banco, en 6 meses esos $100 se convierten en 1,000, se multiplica por 10. Esa es la magia, si tú quieres, del mercado financiero. Siempre y cuando no haya alguien que usufructe un Estado o un gobierno suficientemente ambicioso que comienza a gastarse y a captar todas esas reservas del emigrante, ese nuevo dinero que él puso para pagar sus deudas o para gastarse, y deja el resto de la sociedad. Y para ¿Qué es robar? lo que produce? Para robar también. Tal vez ese sea el leitmotiv,
voy a utilizar una palabra que tú utilizaste la última vez que hablamos hace unas semanas, el leitmotiv. El impulso fundamental. El impulso fundamental tal vez para llegar al gobierno. No sé si sea tanto, pero que sea el único impulso que tiene, no sé, pero parecería que sí. Parecería que sí. Entonces, vamos a entrar ahora en algo que nunca se entendió acá. Cuando Carlos Saúl Menem, un aventurero, créanmelo, yo estoy preocupado por los argentinos, son un gran pueblo, un pueblo inteligente. Es Europa trasladada al cono sur. Tienen, como suelo decir, un tornillo de más, tienen un exceso de afectividad, de manejo pasional de las cosas. Y ahora mismo me preocupa que el nuevo presidente Fernández, ¿saben lo que acaba de decretar? Un impuesto del 30% al ahorro en dólares. Y 30% a toda compra que se haga en el exterior, es decir, a las importaciones. Absurdo. Eso, discúlpenme, eso es lo más parecido a asesinar la economía. Pero eso es lo que decidieron en las urnas los inteligentes argentinos. Pero ese no es el tema. El tema es que Carlos Saúl Menem nos trajo esto de la convertibilidad, que también intentó hacer, y lo habría hecho, Abdalá Bucaram. Así es. Ahora, la convertibilidad es una forma de hacer trampa a la dolarización. ¿Por qué? Porque si tú adoptas el dólar, ya lo dije, automáticamente te eximes de hacer política monetaria. No puedes emitir dinero. Y política cambiaria. No puedes devaluar o revaluar el dólar. Es un compromiso tácito y a veces no solo, digamos, implícito, y a veces no solo implícito, sino tácito en un documento que te da los Estados Unidos. Infranqueable. Exactamente. No puedes tú dejar de hacer eso, pero siempre hay la trampa. Carlos Saúl Menem, un poco tal vez asesorado por alguien famoso también en ese tiempo, Domingo Cavallo, un economista, que fue asesor de él, ministro de Finanzas, etcétera, etcétera, se inventaron la cuestión de la caja de convertibilidad. Decimos, sí, nosotros adoptamos el dólares, pero para no perder nuestra soberanía socialista, revolucionaria, de izquierda, el manejo monetario, creamos el austral, el nuevo austral, que vale exactamente lo mismo que el dólar, y con una sola regla. Convertibilidad se llama porque hay una caja donde se convierte, tú metes un austral y sacas un dólar, o metes un dólar y tienes derecho a sacar un austral. Es una trampa mortal, pues no. Trampa mortal. Porque un austral, o como quieran llamarle, no vale en la práctica lo que un dólar. Y además la caja, el que tenía la cerradura de abrir, el gobierno, claro. Pues. Entonces no iba a estar alguien, la sociedad civil no estaba a ir controlando a que dólar que ponía austral que saca, o a la inversa. Es decir, otro de los venenos fundamentales contra cualquier proceso de dolarización era y sigue siendo, porque cualquier rato reaparece, de la convertibilidad. Exactamente. Y además, convertibilidad que le permite al gobierno mantener el control de la creación, generación, distribución y uso del dinero, aunque sea dinero en dólares. Esa es la gran trampa, y es por eso que yo personalmente, y te agradezco mucho, porque siento que tú apoyas también la idea, yo soy enemigo acérrimo de la convertibilidad de Estado, porque eso es una trampa contra el pueblo. Y del manejo de una dolarización por parte de los intereses fiscales. Exactamente. Amigas y amigos, 1.000.000 de gracias por haber asistido a este diálogo fecundo, gracias a nuestro doctor economista Alfredo Vergara, a quien seguiremos invitando por otro tipo de circunstancias, de problemas, y el próximo que viene es un análisis del paquetazo tributario que nos acaba de caer en la cabeza de Santa Claus, Lenín Moreno. Gracias. Gracias, Marcelo.